requested this hearing and the petitioners today, and you are a number of different organizations, and I will in due course invite you to introduce yourselves to us and the various organizations represented today. To the state and your representatives, I wish to also welcome you and to thank you for participating in this hearing. This afternoon with me are Commissioners Dinah Shelton, who is the Rapporteur for Guatemala and a former President of the Commission, and Commissioner Felipe Gonzalez, also a former President of the Commission. We look forward to hearing from you. You'll each have about 20 minutes to present. Can I invite the petitioners to begin? Muchas gracias, comisionada Robinson. Buenas tardes, señoras comisionadas, señor comisionado, la distinguida representación del ilustre Estado guatemalteco. Agradecemos a la ilustre comisión la concesión de esta audiencia con la cual queremos abordar una serie de retos que aún mantiene el Estado de Guatemala para respetar y garantizar efectivamente todos los derechos humanos, desde los principios de indivisibilidad, interdependencia y universalidad de los derechos. Mi nombre es Alejandra Nuño de Segil y me acompañan en la mesa Carla Cachaj del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, David Dávila de la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala, Marvin Ramírez de Kafka y Carlos Calimzazueta se incorporará en un momento. Nos gustaría iniciar mencionando que el año pasado las 12 organizaciones de la sociedad civil guatemaltecas que conforman la Convergencia por los Derechos Humanos elaboraron una publicación que daba cuenta de los retos en materia de derechos humanos que enfrenta Guatemala, publicación que entregaremos en esta audiencia tanto a la Comisión como a la representación del Estado. Este informe retomó varios acontecimientos que habían sido nodales en Guatemala y que identificaban diversas medidas estructurales que debían implementarse con el fin de avanzar en una verdadera paz y hacia una sociedad más incluyente y justa. Tales acontecimientos eran los siguientes: 18 años de la firma del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos que prometía un impulso de una cultura en la materia. 16 años de la firma de los acuerdos de paz firme y duradera. 12 años del inicio de la presidencia del señor Alfonso Portillo, que implicó el retorno y reavivamiento de estructuras de poder creadas por el ejército y algunos civiles en conflicto armado interno que desarrollaran actividades de inteligencia operativa y de crimen organizado. Y finalmente 5 años desde la apertura de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG. A partir de los temas identificados en tal publicación es que realizaremos nuestra presentación. Así, de manera inicial, abordaremos la situación de los derechos económicos, sociales y culturales, luego expondremos sobre algunas preocupaciones relacionadas con el sistema de justicia, seguidamente abordaremos cuestiones sobre la situación de seguridad en el país y el riesgo en que se encuentran defensores y defensoras de derechos humanos. Finalmente, terminaremos con diversas peticiones dirigidas a la ilustre comisión. Sin más, le cedo la palabra a Carla Cachaj. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero empezar señalando que la conflictividad a nivel local en Guatemala ha incrementado visiblemente con la instalación del nuevo gobierno en el 2012. Esto es derivado de un incremento en el autoritarismo, la ausencia de espacios de diálogo del Estado con la sociedad civil y violaciones al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de aquí en adelante el pacto. Específicamente, violaciones al artículo 2 que establecen la máxima asignación de recursos disponibles para el cumplimiento progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales y su correlativo en el artículo 1 del Protocolo de San Salvador. Las cifras de pobreza, pobreza extrema, desnutrición crónica, desigualdad en el ingreso y en los medios de producción más importantes colocan a Guatemala como uno de los países más inequitativos en el planeta. Por ejemplo, el coeficiente de Gini de concentración de la tierra es del 0.84. Esto implica que el 57% de la tierra pertenece al 2% de propietarios, mientras que el 3% de la tierra pertenece al 45% de quienes sí poseen tierras. Guatemala tiene un sistema tributario injusto e inequitativo con mecanismos débiles de redistribución del ingreso. La carga tributaria es de alrededor del 9.36 del Producto Interno Bruto, haciéndola entre las más bajas del continente. Esto nos condiciona a tener un Estado débil, con escasos recursos financieros y sin suficientes capacidades institucionales. Los débiles mecanismos de redistribución del ingreso contribuyen a colocar a Guatemala en el puesto número 116 del Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Este es el penúltimo lugar del continente, solo superado por Haití. La impunidad laboral en el país genera una violencia antisindical tan elevada que hemos sido sancionados como país en los últimos años por la Organización Internacional del Trabajo. El salario promedio nacional es de 9% menor que el salario mínimo legal. Es de resaltar que la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 58%. El monto del salario mínimo legal jamás ha permitido alcanzar el costo de la canasta básica alimentaria y apenas cubre el 50.25% de la canasta básica vital. Los casos de desnutrición crónica y aguda son algunas de las expresiones más evidentes de violaciones al derecho humano a la alimentación adecuada. Guatemala es uno de los países de América Latina con mayor índice de desnutrición crónica y el cuarto a nivel mundial. La desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años se encuentra en 49.8%, profundizándose en el área rural y en particular en la población indígena. En los departamentos con mayor densidad de población indígena, dicho índice supera tasas de hasta 90%. Si bien se ha presentado una reducción nacional en porcentaje de niñez con desnutrición crónica, la brecha entre población indígena y no indígena ha incrementado, llegando a una brecha del 28%. Los conflictos de tierra se han multiplicado exponencialmente a partir del 2004, cuando el Estado de Guatemala decidió apoyar la reconcentración de tierras para el impulso de la palma africana y caña de azúcar. Asimismo, el impulso de la industria extractiva y la reconversión de la matriz energética del país, basado en el desarrollo de industria minera e hidroeléctricas, ha representado violaciones por parte del Estado en la garantía del derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho al agua y el derecho a un ambiente sano. Inclusive se ha llevado a cabo múltiples desalojos forzados y violentos que han resultado en algunos casos en asesinatos y la quema de cultivos, violentando así específicamente el derecho a la vida y el derecho a la alimentación. En el artículo 1 del pacto se establece: en ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. Por su parte, el Código Municipal guatemalteco ampara el proceso de consulta para la población en general. Aún así, el Estado se rehúsa a reconocer los resultados de las consultas, que indican mayoritariamente un rechazo rotundo al establecimiento de estas industrias en sus territorios. Algunos casos de defensa de la tierra y territorio han llegado a la ilustre comisión y en algunos de ellos la misma comisión ha otorgado medidas cautelares sin que éstas sean implementadas. Por su parte, la Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, iniciativa de Ley 4084, que fue formulada participativamente entre diversos sectores de sociedad civil, hoy se encuentra estancada en el Congreso de la República, sin ni siquiera estar en agenda legislativa. Las distintas cámaras empresariales son el sector que más se ha accionado para tomar medidas para garantizar que esta ley no sea aprobada. Dada la profundización de la crisis económica y alimentaria, la cual ha carecido de respuestas efectivas por parte del Estado, se han generado una serie de inconformidades por parte de las organizaciones que participaron en el proceso legislativo para la aprobación de la misma. La clara ausencia de voluntad política en el órgano legislativo y ejecutivo para la implementación y aprobación de estas políticas que pueden dar efectividad al cumplimiento de los acuerdos de paz, combinada con la ausencia de diálogo por parte del Estado, hoy representa regresión en los derechos económicos, sociales, culturales para la población guatemalteca. Cedo la palabra a mi compañera Alejandra Nuño, que abordará el tema de situación del sistema de justicia. Muchas gracias. En los últimos años ha habido un proceso de transformación del sistema de justicia en Guatemala, que ha pasado desde el aspecto estructural, financiero y organizacional, y de alguna manera ha fortalecido a las instituciones ya existentes, como el Ministerio Público, la Defensa Pública Penal y el organismo judicial, así como la creación de aquellas prioritarias para contribuir al funcionamiento del sistema, como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el INACIF. A pesar de este importante esfuerzo, tales instituciones no cuentan con los recursos y capacidades suficientes para la investigación y persecución penal.
la investigación criminal tiene importantes retos que inician desde la pendiente implementación del Decreto 15 del 2012, que creó la Dirección General de Investigación Criminal, la DIGICRI, y que continúan con la necesaria mejora del sistema de protección de víctimas y testigos y operadores de justicia, la atención de las víctimas y de los sistemas tanto de gestión de casos como de carrera profesional en las instituciones. También es un reto el fortalecimiento de los sistemas disciplinarios para los procesos de depuración de los funcionarios que tienen vínculos con estructuras criminales y obstaculizan la persecución penal. Adicionalmente, la independencia de las instituciones se encuentra en riesgo por las constantes amenazas que reciben operadores de justicia, como lo escuchó la ilustre comisión en la mañana, así como las presiones políticas diversas que ocurren tanto en el momento de la selección de candidatos como en el desarrollo de los procesos penales y de la resolución de los recursos judiciales. Especialmente sigue siendo un reto la implementación de reformas que restrinjan el uso indebido del recurso de amparo, como lo ha ordenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otra afectación al sistema de justicia es la existencia de estructuras criminales enquistadas en las instituciones de justicia y seguridad, las cuales cuentan con la capacidad de poder de influencia suficientes para impactar en el diligenciamiento de los casos que les afectan, provocando la impunidad que tanto daña a ese país. Un claro ejemplo de estas estructuras criminales lo sigue representando la Policía Nacional Civil, puesto que cada vez son más los elementos de esta institución que son capturados y procesados por la comisión de delitos y por su pertenencia a organizaciones criminales. En cuanto al tema penitenciario, el Estado de Guatemala sigue sin avanzar hacia una reforma penitenciaria integral. En ese sentido, durante 2012 se cumplieron 6 años de creación de la ley específica y aún no se muestran avances significativos para su implementación. Persiste la ausencia de una carrera penitenciaria, de los reglamentos específicos de centros y del establecimiento de grupos multidisciplinarios para la aplicación del régimen progresivo que cumpla con los fines de rehabilitación y resocialización de las personas privadas de libertad. En este tema, la visión del nuevo gobierno es eminentemente desde la seguridad, y a pesar de ello, el sistema penitenciario tuvo varias crisis que evidenciaron la falta de controles internos, por ejemplo, la retención de 6 guardias en el Centro de Máxima Seguridad Fraijanes II, en el cual los reclusos mantuvieron como rehenes a estos guardias por más de 12 horas. Cabe recordar también que durante el 2012 el sistema penitenciario ha rebasado más del 100% su capacidad. Para diciembre de ese año en Guatemala habían 15.060 personas en prisión, de las cuales 7.403 estaban en prisión preventiva y 7.653 en cumplimiento de condena. En cuanto a los procesos de justicia, como se mencionó esta mañana, se han avanzado en varios casos actuales, como la sanción del femicidio, la desarticulación de bandas del crimen organizado y narcotráfico, cosas no menor en Guatemala, y casos del pasado. También en algunos casos de enorme trascendencia, como el de genocidio contra el exgeneral en retiro Efraín Ríos Montt, entre otros imputados, siguen siendo, por supuesto, una esperanza para miles de víctimas que claman justicia. Por otra parte, a pesar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios casos ha ordenado al Estado a reabrir procesos judiciales, lo cual vio un respaldo en decisiones de autoejecutabilidad a nivel interno, dichas disposiciones continúan sin ser cumplidas o teniendo obstáculos importantes. Y contrario a ello, el 28 de diciembre, el presidente de la República emitió un acuerdo gubernativo en el que pretendía desconocer la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para casos anteriores a 1987. Debido a la presión de diversos actores, dicho acuerdo de interpretación fue posteriormente derogado, lo cual fue reconocido por esta ilustre comisión. Por último, sigue siendo preocupante la permanencia de la pena de muerte en el ordenamiento jurídico interno, a pesar de existir 2 condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2005 que siguen sin ser cumplidas. Cedo la palabra ahora a David Dávila para hablar de seguridad. Bien, buenas tardes, señores comisionados, delegación del Estado. En el tema de seguridad, actualmente en Guatemala, el enfoque de las políticas de seguridad se dirige con la visión y experiencia castrense que domina en los actores y responsables principales de la institucionalidad. Debido a los niveles de inseguridad y al fracaso institucional en lograr un avance significativo en esta materia, se ha recurrido constantemente al empleo de la fuerza castrense como sustituto de la acción policial. A ello responden las llamadas fuerzas de tarea, integradas por elementos de la Policía Nacional Civil y elementos del Ejército, implementadas con el supuesto de combatir los principales delitos que aquejan en materia de seguridad ciudadana. Otro ámbito es la estrategia de despliegue de los servicios de seguridad, en el cual las fuerzas
combinadas, grupos de efectivos de la policía y efectivos militares, han sido sustituidas por patrullas exclusivamente militares con estrategias de ocupación territorial. Más preocupante aún que en algunos de estos retenes no hay presencia de funcionarios civiles. Esta política y acción de despliegue profundiza las estrategias de militarización de la seguridad, desarrolladas en administraciones anteriores, y tiende a institucionalizar dicha práctica en detrimento de la perspectiva democrática de la seguridad, situación que agudiza ante el fracaso de la propuesta de reforma policial cuyo proceso no avanza. Como resultado de todas esas estrategias y a pesar de la militarización de la seguridad, durante el año 2012 y lo que va del 2013, la violencia y la inseguridad continúan siendo uno de los principales problemas que afronta la población en general. A pesar que desde el año 2010 ha existido una disminución en el número de muertes violentas, la cifra sigue siendo elevada y ha aumentado el grado de violencia con que se cometen estos hechos. En el año 2011 cerró con 5.681 muertes en Guatemala, el 2012 con 5.155, lo que representa un promedio de 15 personas muertas por día durante este periodo y una tasa de 35 personas muertas por cada 100.000 habitantes. De estas, 4.226 fueron cometidas con arma de fuego y 566 con arma blanca, demostrando que a pesar de los esfuerzos realizados en años anteriores por realizar reformas a la ley de armas y municiones, el control de las armas sigue siendo un reto para el Estado de Guatemala. Asimismo, durante los 2 primeros meses del año 2013 se contabilizan ya 1.019 muertes, de ellas 131 mujeres y por lo menos 17 menores de edad. En el caso de la violencia contra las mujeres, durante el 2012 murieron en Guatemala 658 mujeres, 27 más que en el 2011, y de estas por lo menos 90 eran menores de edad. Si bien en los últimos años el Estado ha trabajado en la creación de distintos órganos especializados para la persecución, investigación y sanción de todos los delitos de violencia contra las mujeres, las estadísticas continúan siendo alarmantes. Ante esta grave situación, la respuesta del nuevo gobierno no dista de lo actuado en gobiernos anteriores. Existe un debilitamiento de la seguridad civil y mayor participación del ejército en tareas de seguridad ante una ausencia de políticas públicas en materia de prevención del delito. Por ello, creemos que el Estado debe reorientar su estrategia y sus políticas en esta materia hacia el establecimiento de una seguridad civil adecuada y de alguna manera fortalecer a la Policía Nacional Civil y dejar de utilizar al ejército en esas tareas. En cuanto a la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, este mismo aumento de la militarización del Estado guatemalteco es parte del contexto de riesgo que enfrenta a las defensoras y defensores de derechos humanos, en tanto que desde esa visión de la realidad, el diálogo, el consenso y el disenso no son una prioridad estatal. Por ello, las personas que defienden derechos humanos se ven como amenaza a las estructuras verticales y a las decisiones sobre el desarrollo tomadas desde la cúpula, y con la llegada del general Otto Pérez Molina se ha iniciado un proceso de incorporación de militares en situación de retiro a distintos puestos de gobierno y sobre todo en el ámbito local en puestos operativos para el manejo de la cosa pública. Esto marca una tendencia de retroceso en la conservación de un Estado civil. Durante el 2012 se traza una ruta en materia de derechos humanos de la actual administración, la que desde el 14 de enero fue marcada en un discurso de toma de posesión, durante el cual el electo mandatario afirmó que el camino de Guatemala es el olvido, señalando a las organizaciones de derechos humanos y a las víctimas del conflicto armado interno de ser vividores y desestabilizadores, asimismo esgrimiendo que con el apoyo de la cooperación internacional se ha traicionado la paz en el país. La campaña no solo quedó en discursos, sino que trajo consigo una serie de acciones encaminadas al desprestigio y desautorización de las organizaciones de derechos humanos. Esta campaña incluyó posiciones de ataque mediático a través de campañas de desprestigio en contra de países que durante muchos años han acompañado el proceso de paz en Guatemala, acusándoles de ser financiadores de la conflictividad social y motivando la confusión de la opinión pública para poder presentar a la cooperación como si fueran mecenas de grupos terroristas. En este sentido, 2012 ha sido un año en que la cooperación internacional ha pasado de ser observadora de los ataques en contra de los defensores a ser igualmente atacada. Esto, de alguna manera, da para el año 2012 una tasa de 305 agresiones y en lo que va del año 54 en contra de defensores. Pero más allá de eso, las cifras es preocupante que los principales ataques y agresiones que las y los defensores han sufrido a lo largo de este periodo son relativos a la criminalización de las luchas.
Lo anterior denota la falta de coherencia y capacidad para el manejo y contención de crisis, pero por sobre todo revela claramente la falta de voluntad política de las autoridades de buscar la vía del diálogo responsable para la transformación alternativa de conflictividad social y por sobre todo buscar la vía de la conciliación. El año 2012 dejó 13 defensores y defensoras muertos y en lo que va del año tenemos 4 defensores asesinados. Dejo en la palabra a la compañera Alejandra Carla, para que emita unas conclusiones y unas peticiones puntuales. Gracias. Por lo anteriormente expuesto, tenemos 4 peticiones para la Ilustre Comisión Interamericana. 1. Que inste al Estado de Guatemala a implementar en sus términos los acuerdos de paz y que permitan el cumplimiento de los DESC, así como que desista de todas sus políticas que generen violencia sistemática a los muchos derechos que hoy están siendo vulnerados. 2. Pedimos que la Comisión dé un seguimiento puntual a todas las medidas cautelares otorgadas. 3. También pedimos que la Comisión inste al Estado de Guatemala a cumplir con sus obligaciones internacionales derivadas de decisiones de los órganos de sistema, especialmente a la reforma a la Ley de Amparo de los artículos del Código Penal guatemalteca en materia de pena de muerte. Y finalmente, 4, le pedimos contemplar la posibilidad de realizar un informe sobre situación general de derechos humanos en Guatemala que permita dar seguimiento puntual a aspectos estructurales que, de ser atendidos, redundarían en un mayor respeto y garantía de los derechos humanos de todas y todos. Muchas gracias. Thank you very much to the petitioners. I wish to invite the state's representatives and your delegation to present on behalf of Guatemala. Thank you very much, Madam Chair. La delegación de parte del Gobierno de Guatemala está compuesta por mí. Yo soy Luis Carranza, representante permanente alterno de la misión de Guatemala ante la OEA. Me acompañan el licenciado Jorge Humberto Herrera, quien es presidente de la Comisión Nacional de Resarcimiento, el licenciado Rodrigo Villagrán Sandoval, quien es director de seguimiento de casos internacionales de la Comisión Presidencial para Derechos Humanos, la licenciada María Elena Rodríguez, directora de Mecanismos de Protección a Defensores de Derechos Humanos de la misma Comisión Presidencial, el licenciado Gerson Eliu Lorenzana Villela, quien es analista de la Dirección de Mecanismos de Protección a Defensores de Derechos Humanos de COPREDE, el licenciado Osvaldo Enríquez, quien es director de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio de Gobernación, y la licenciada Zenaida Patricia Escobedo Gowans, secretaria de la Unidad de la Mujer y Análisis de Género del órgano judicial, que está atrás mío, y la licenciada Lucrecia Alonso, asesora de la Secretaría Presidencial de la Mujer. Para precisamente puntualizar los aspectos que el Gobierno de Guatemala quisiera hacer sobre la situación global de derechos humanos, la licenciada Marilena Rodríguez será quien lo haga en nombre del Estado de Guatemala. Ilustres comisionadas, honorables peticionarios, buena tarde. El Estado de Guatemala comparece a esta audiencia reiterando la firme voluntad de continuar fortaleciendo la vigencia y protección de los derechos humanos en el país, de consolidar los mecanismos y procesos de diálogo con los diversos actores sociales para encontrar soluciones concertadas y efectivas a los diferentes problemas planteados, así como de profundizar el impulso de los programas sociales, instalación de capacidades productivas y el impulso de proyectos de inversión productiva con prioridad a los sectores más vulnerables, así como desarrollar la institucionalidad estatal y el Estado de Derecho en función de garantizar el pleno cumplimiento de las obligaciones constitucionales del Estado de Guatemala y de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Como Estado reconocemos que la firma de los acuerdos de paz, la cimentación de la democracia y sobre todo de la construcción de ciudadanía, si bien ha sido un esfuerzo constante, aún existen limitaciones en la expresión de una cultura de paz extendida y arraigada en todos los actores nacionales. Como actores priorizados en el impacto de estas acciones, las mujeres y los niños, viudas y personas de la tercera edad, discapacitados, pueblos indígenas y poblaciones con mayores indicadores de vulnerabilidad, reciben el mayor peso de la gestión estatal. De esta manera, soluciones vinculantes a políticas públicas cuyo efecto es que la conflictividad social presente una tendencia a su reducción.
La actual administración gubernamental efectúa este abordaje mediante los siguientes ejes estratégicos: seguridad democrática y justicia, desarrollo económico competitivo, infraestructura productiva e infraestructura social, desarrollo social y desarrollo rural sustentable. Estos ejes son transversalizados por la transparencia, derechos humanos y la competitividad, los cuales están alineados y armonizados con 3 acuerdos políticos nacionales que se mencionan en este momento: Pacto Hambre Cero, que asegura la participación articulada de todos los sectores de la sociedad en la lucha contra el hambre y la desnutrición. Pacto por la Paz, la Seguridad y la Justicia tiene por objeto desarrollar una estrategia cooperativa que incorpore y responsabilice a todos los actores sociales e instituciones del Estado de Guatemala a fin de legitimizar y viabilizar el conjunto de transformaciones y resultados de impacto que permitan alcanzar mejores niveles de convivencia pacífica, gobernabilidad, seguridad, justicia y protección social frente a la violencia, el irrespeto a la ley, la criminalidad y la impunidad en el país. Pacto Fiscal y Competitividad, que aborda el relanzamiento de la Agenda Nacional de Competitividad, establece principios de actualización y modernización tributaria, fortalece el sistema tributario y el combate a la defraudación y al contrabando, así como las iniciativas que propugnan por el fortalecimiento de la institucionalidad para la transparencia y la calidad del gasto público. Hay que destacar que estas líneas estratégicas son intrínsecas a la gestión por resultados del conjunto de instituciones de gobierno, las cuales armonizan sus planes estratégicos institucionales y sus respectivos presupuestos en consonancia con el cumplimiento de estos pactos. En materia de derechos económicos, sociales y culturales, el Estado de Guatemala puntualiza que a las instancias de gestión pública debidamente institucionalizadas, mencionadas anteriormente, se le suman otras que tienden a garantizar los derechos humanos fundamentales de la población vulnerable, tales como la alimentación, la salud, vivienda, trabajo, educación y el acceso a los servicios básicos. En materia del derecho a la alimentación, se cuenta con la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria, la implementación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional. También cabe destacar la creación del Ministerio de Desarrollo Social, que constituye el ente rector que diseña, regula y ejecuta las políticas públicas orientadas a mejorar el nivel de bienestar de los individuos y grupos sociales en situación de pobreza y extrema pobreza, institucionalizando los mismos, siendo estos Mi Bono Seguro, Mi Bolsa Segura y Comedores Seguros. A partir del 2012 se impulsó a través del Ministerio de Desarrollo Social la ejecución de programas como Hambre Cero y la Ventana de los 1000 días en 166 municipios con mayores índices de desnutrición, el cual se encuentra a cargo del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. En materia de salud, el Estado considera un avance sustancial la creación del modelo de atención integral en salud, el programa de accesibilidad de medicamentos para la población de escasos recursos, con presencia en 287 municipios, el fortalecimiento de la red de servicios de salud con el establecimiento de 179 centros de atención permanente, 40 centros de atención a pacientes ambulatorios, 4 centros de urgencias médicas y 310 puestos de salud fortalecidos. Asimismo, están funcionando 35 módulos clínicos o clínicas móviles que permiten llevar los servicios médicos y odontológicos básicos a la población con difícil acceso a los servicios de la red del Ministerio de Salud, con la finalidad de mejorar los procesos presupuestarios y el impacto de los programas de gobierno. A partir del 2012 se implementa de manera progresiva el presupuesto por resultados en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en 2 temas específicos: desnutrición crónica infantil y mortalidad materna neonatal. En materia de vivienda, se cuenta con la Ley de Vivienda, que tiene como finalidad regular y fomentar las acciones del Estado para desarrollar coherentemente aspectos relativos a vivienda, a la par de definir la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, que propicia el acceso a una vivienda adecuada a las familias guatemaltecas, dando prioridad a familias que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza y grupos vulnerables y desfavorecidos. En materia de derecho al trabajo, el Sistema Nacional de Empleo es una política nacional de generación de empleo que se promueve a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. La Política Nacional de Empleo tiene el objetivo de mejorar la vida de las familias guatemaltecas, creando las condiciones que promueven la generación de empleo seguro, decente y de calidad en Guatemala. En sus primeros 6 meses de implementación, dicho sistema logró instalar 101 oficinas afiliadas en 14 departamentos del país.
Asimismo, la beca Mi Primer Empleo, dirigido a jóvenes de 16 a 21 años y mujeres de 22 a 40 años en el interior del país, cuyos contratos son de aprendizaje, dando la oportunidad a personas que no han trabajado para poder capacitarse en un área específica. Por medio de convocatoria pública se contrató a 100 inspectores de trabajo. Como logros alcanzados en dicha política, la Comisión Nacional del Salario decidió en forma consensuada un incremento del 5% del salario mínimo actual para actividades agrícolas y no agrícolas. Además, se registraron en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 123.847 nuevos empleos formales. El Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural generó 13.640 empleos permanentes y 44.812 temporales. En materia de derecho a la educación, el programa de profesionalización docente a más de 15.000 maestros en servicio y de estos a 6.450 maestros han concluido satisfactoriamente el programa, habiéndose graduado de la Universidad Estatal. El programa modelo Caminamos Juntos, cuyo objetivo es atender a la niñez de 0 a 6 años de edad en condiciones de vulnerabilidad y poder brindar atención integral educativa en el nivel inicial y preprimario. El Estado de Guatemala fortalece el Sistema Nacional de Diálogo como un mecanismo para abordar la demanda social y, en consecuencia, reducir los niveles de conflictividad social acumulados estructural e históricamente. Asimismo, el Sistema Nacional de Diálogo y los esfuerzos del Comisionado Presidencial para el Desarrollo Rural Integral, la Secretaría de Asuntos Agrarios y la Mesa de Diálogo sobre las Demandas Agrarias han obtenido efectos positivos en la implementación de medidas concretas que han logrado articular políticas institucionales para resolver la deuda agraria de las organizaciones campesinas, fortalecer los presupuestos en materia de inversión para el desarrollo social y rural, además de formular mecanismos de acompañamiento, asistencia técnica y de créditos que garanticen economías de excedencia campesina. En el ámbito de seguridad y la justicia, los peticionarios externan preocupación en el tema sobre seguridad y justicia, en los que destacan que aún existen altos índices de impunidad, la falta de independencia judicial, deficiencias en la investigación. Además, se refieren a las debilidades de la Policía Nacional Civil, así como el involucramiento de elementos militares en las tareas de seguridad ciudadana y el incremento de violencia producto de hechos delictivos y la ineficacia de redacción del sistema de justicia. Algunas de estas preocupaciones están siendo abordadas dentro de una estrategia integral en la que, por el medio del Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz, como un movimiento diverso de carácter político, impulsa una reforma profunda del régimen político y de derecho y fomenta una cultura de paz, respeto y solidaridad entre los ciudadanos, basado en el respeto y garantía de los derechos y libertades de las personas. El objetivo general del pacto es desarrollar una estrategia cooperativa que incorpore y corresponsabilice a todos los sectores sociales e institucionales del Estado, a fin de legitimizar y viabilizar el conjunto de transformaciones y resultados de impacto que permitan alcanzar mejores niveles de gobernabilidad, seguridad y protección frente a la criminalidad, la violencia e impunidad en el país. En ese sentido, se crea a través del Acuerdo Gubernativo número 197-2012, de 30 de agosto de 2012, el Gabinete Específico por la Seguridad, la Justicia y la Paz, como parte del organismo ejecutivo, el que tiene como objetivo coadyuvar en la implementación de propuestas, la coordinación, diseño, gestión, planes, políticas públicas, programas y proyectos, especialmente los que se encaminen a alcanzar mayores niveles de gobernabilidad, seguridad y protección frente a la calamidad, la violencia e impunidad en el país. En este componente, como se establecen los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad frente a diversos hechos que afectan la paz y la seguridad, así como el abordaje a los niveles de conflictividad social, procurando que el imperio de la ley prevalezca en la actuación de los agentes estatales y promoviendo que los diversos grupos sociales que ejercen su legítimo derecho a la demanda social no desborden acciones que violenten el Estado de Derecho y los derechos de otros ciudadanos y ciudadanas. En complemento de lo anterior, se continúa con el proceso de fortalecimiento y modernización de la Policía Nacional Civil, creando la Comisión para la Reforma Policial, esperando además incrementar el número de agentes graduados anualmente. Asimismo, las fuerzas de seguridad ciudadana con componente militar han sido separadas de participar en hechos de conflictividad social. Por otra parte, se ha creado dentro del Ministerio de Gobernación las fuerzas de tarea que constituyen un trabajo coordinado entre las diferentes instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, que buscan contrarrestar delitos y crímenes de delincuencia organizada y de carácter común dentro de la sociedad. Actualmente funcionan fuerzas de tarea en los siguientes ámbitos: extorsiones, robos y asaltos, sicariato, asesinato de mujeres y secuestros.
Es importante indicar que las fuerzas de tarea han permitido numerosas capturas de presuntos responsables de hechos delictivos que han sido llevados ante las autoridades competentes para su debido proceso. En relación con los mecanismos para el abordaje de la conflictividad social, durante el año 2012 fueron detenidos 39 casos de conflictividad social atendidos por medio de la intervención sobre 30 casos a cargo del Sistema Nacional de Diálogo Permanente, instancia que ha evitado la escalada de conflictos y ha fomentado simultáneamente su resolución, teniendo un impacto significativo en el ejercicio de la gobernabilidad democrática. La existencia de una instancia para el abordaje de la conflictividad social es la muestra de que el Estado de Guatemala se encuentra realizando sus mejores esfuerzos para reorientar la labor de la fuerza pública, al entender que la conflictividad no es un asunto de seguridad pública, sino de problemáticas estructurales e históricas que requieren de la capacidad del Estado de poner en marcha en estratégicas acciones y abordajes políticos para soluciones a problemas de fondo. Esta acción del Estado de Guatemala constituye un esfuerzo más de instituir procesos de diálogo constructivo de paz y mecanismos eficaces para evitar situaciones que atenten contra la gobernabilidad democrática. Con relación a la lucha contra la impunidad, la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, CICIG, ha trabajado cercanamente con el Ministerio Público y su relación con el organismo judicial se ha tornado más fluida, estableciéndose prioridades en materia de fortalecimiento institucional, régimen disciplinario, separación de funciones administrativas y jurisdiccionales, reformas legales y constitucionales y asuntos de género. En materia de fortalecimiento a la investigación de delitos, el Ministerio Público implementó la persecución penal estratégica en el seguimiento de delitos cometidos por organizaciones criminales para lograr su desarticulación. Se ha mantenido en coordinación y comunicación entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación, que ha tenido como resultado una mayor eficacia en la investigación. En cuanto al combate al crimen organizado, el Estado se encuentra combatiendo eficazmente actividades delictivas de grupos del crimen organizado, principalmente maras y organizaciones narcotraficantes. Se ha logrado la desarticulación y sometimiento a la justicia de más de 30 bandas dedicadas al homicidio y al sicariato, 20 bandas de extorsionadores, 23 bandas de secuestradores, 7 bandas dedicadas al femicidio y 5 al robo de vehículos, es decir, se han desarticulado más de 86 redes criminales. Otro resultado del Estado durante el año 2012 es haber logrado la articulación de esfuerzos interinstitucionales para incrementar el número de capturas a un 33% respecto al año 2011, además de la aprehensión de 1.943 personas vinculadas con el narcotráfico. Una de las grandes preocupaciones que compartimos como Estado con los peticionarios es el flagelo de la violencia contra las mujeres, niños y niñas. Y en esa línea el esfuerzo del Estado es justamente hacia el fortalecimiento de una política que erradique este grave problema. Se cuenta con la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, permitiendo la reforma de varios delitos del Código Penal guatemalteco, tales como la violación y trata de personas, así como la incorporación de nuevos tipos penales, como el delito de empleo de personas menores de edad en actividades laborales lesivas a su integridad y dignidad. Como una medida enfocada a promover el acceso de mujeres víctimas de violencia a la justicia, se estableció la Comisión Presidencial para el Abordaje del Femicidio en Guatemala, cuya función es formular estrategias, planes, programas y proyectos y realizar estudios que coadyuven a la mejor protección de las mujeres en Guatemala, así como promover acciones destinadas a la prevención y atención en estos casos. A su vez, coordina la instancia multisectorial por la vida y la seguridad de las mujeres, espacio donde convergen representantes de instituciones estatales y organizaciones civiles de mujeres que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres. Se creó la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, dependencia de la Vicepresidencia de la República de Guatemala, que realiza acciones de coordinación con las diferentes instituciones del Estado para la prevención, atención, protección y sanción de la violencia sexual, explotación y trata de personas. En febrero de 2013, la Secretaría Presidencial de la Mujer promovió junto con otras 9 instituciones la aprobación del Plan Estratégico Interinstitucional para la Prevención de la Violencia contra la Mujer 2013-2016, que tiene como principal objetivo contribuir a la disminución de la violencia contra la mujer a través de una acción estratégica interinstitucional que se enfoque en la prevención. Así también, el organismo judicial, a través de la Dirección de la Mujer y Análisis de Género, ha promovido la institucionalización del enfoque de derechos humanos de las mujeres y de las perspectivas de género.
Esta instancia se encarga de coordinar, asesorar y orientar en aspectos relacionados con el enfoque de género y derechos humanos de las mujeres, a efecto de incorporarlos en las políticas, planes y estrategias de desarrollo institucional del organismo judicial, además de ejecutar el análisis y divulgación de las estadísticas judiciales desagregadas por sexo. Factores como la violencia intrafamiliar, la discapacidad y la pobreza generan que niños, niñas y adolescentes sean institucionalizados y albergados en el sistema de protección, con la finalidad de brindarles protección y oportunidades de estudio. En este sentido, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, a través de 4 hogares de protección y abrigo, atiende a un promedio de 950 niños, niñas y adolescentes que por diversas causas han quedado bajo la protección del Estado. Para lograr la reunificación familiar en estos casos, se ha desarrollado un plan que impulsa el programa de prevención de la violencia intrafamiliar y subsidios familiares, en donde además del apoyo psicosocial, se brinda un apoyo económico a las familias. A fin de prevenir y erradicar el castigo corporal de niños, niñas y adolescentes, en el hogar y con la comunidad, la Secretaría de Bienestar Social ejecuta los siguientes programas: programa de centros de atención integral, programa de discapacidad y programa de prevención y erradicación de la violencia intrafamiliar. Dentro de las acciones destinadas a que las mujeres conozcan sus derechos y los mecanismos existentes, se han sido víctimas de violencia, la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia revisó y validó el modelo de atención integral para mujeres sobrevivientes de violencia. La Defensoría de la Mujer Indígena, DEMI, dentro de sus funciones en el área de formación, ha iniciado un proceso de capacitación y formación mediante un diplomado denominado Derechos y Ciudadanía de las Mujeres Indígenas. En materia de justicia transicional, el Estado manifiesta que no existe una postura ni acción estatal que inhiba o que tienda a obstruir la acción de la justicia en el país, sobre todo el debido proceso y la garantía de la plena vigencia de los derechos humanos de quienes ejercen su derecho de petición de justicia, así también en relación con los derechos de los sindicados de un determinado delito. El Estado garantiza la acción judicial de unos y de otros, de conformidad con el Estado de Derecho y las leyes vigentes en materia procesal. De esa cuenta, el Estado reconoce dentro de su marco legal la Ley de Reconciliación Nacional. A esta ley tienen derecho de acogerse cualquier persona, sean exagentes del Estado o exinsurgentes. El Poder Ejecutivo del Estado de Guatemala no puede interferir en el derecho de invocar la Ley de Reconciliación Nacional, mucho menos incidir o presionar para que se ejerza, ya que no es de su competencia. Dentro del debido proceso, depende de los jueces y del Poder Judicial la aplicación afirmativa o negativa de ese derecho. El gobierno actual no interfiere en los diversos procesos penales que se llevan a cabo por violaciones ocurridas durante el enfrentamiento armado interno. Así también se respetan las acciones y decisiones del sistema judicial en el marco de la independencia y soberanía de los poderes del Estado. En relación con la política integral de reparaciones, el Estado de Guatemala ha instituido el Programa Nacional de Resarcimiento, de lo que ya se habló en la mañana en una audiencia aparte. El Estado de Guatemala reconoce el rol protagónico de las y los defensores de derechos humanos, que individualmente o colectivamente promocionan y defienden los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, quienes contribuyen a garantizar el libre ejercicio de las libertades individuales. Los esquemas de protección son implementados por el Ministerio de Gobernación por medio de la Policía Nacional Civil a defensores de derechos humanos. En 2007 se inició un espacio de diálogo que se llama Instancia de Análisis de Patrones Ataques contra Defensores de Derechos Humanos, mediante Acuerdo Ministerial 9-2012. El Estado de Guatemala agradece a la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos la oportunidad de presentar sus observaciones y agradecerá sus recomendaciones. Thank you very much both to the petitioners and to the state for your presentations. I wish to invite Commissioner Shelton to make observations or pose questions. Thank you very much. And this is a lot to cover, despite the fact that we had a whole morning of hearings with the state of Guatemala, so we've heard specifically about some of the issues concerning the reparations program, indigenous peoples, etc. So my questions may actually seem a little bit disconnected with the presentations of both sides, but some of it is information I would like to follow up from the on-site visit last March.
where in meetings with various government officials, various ideas were thrown out about projects that could help to reinforce human rights in the country. And I'd just like to get some updates about what might have happened in regard to some of these. One, and this follows up on something that where the initial part of the petitioner's presentation on the wealth disparity within the country, there was some discussion about possible reforms of the tax code, and I'm wondering whether any progress has been made in that regard in terms of trying to generate more revenues and to lessen the disparity there. A second proposal that came forth in discussions with the head of the security and police forces had to do with the potential for creation of a police academy to professionalize the police forces, and I'm wondering if that has progressed in some ways. And linked to that is the issue of police training. Certainly one of the factors that we have seen in some of the cases of sexual violence is a tendency that appears in some of the records to blame the victim, and instead of looking for the perpetrator. And so I'm wondering if there has been any effort that, and it could go in a number of directions. One would be to increase the sensitivity and training of the existing police. Another would be to hire more women police who would be sensitive to issues of sexual violence and violence against women and girls more generally. In that regard, too, another of the discussions, I happened to be there on International Women's Day, so that was one of the focuses that we had, was to have more police and prosecutorial presence in the rural areas. There was talk about opening a number of additional offices, and I wonder if that has continued. Another issue that has been repeatedly discussed, and there were some proposals that seemed to be under discussion last year, has to do with the disproportionate number of private security guards compared to regular police. I think the figure was something like 5 or 6 private security guards for every policeman, and the very paucity, if not absence of regulations on gun ownership. So again, that's something I'd be very interested in hearing more about. And finally, sort of reprising the discussions earlier this morning, whether there's any movement at all on the legal recognition of the collective ancestral land rights of Indigenous peoples. So that's a huge legislative agenda, and I'd just like to hear whether there has been development on any of those specific issues. Thank you. Gracias. Bueno, agradezco las presentaciones realizadas por las peticionarias y peticionarios y por el Estado de Guatemala. Tuvimos efectivamente varias audiencias sobre Guatemala en la mañana, una sobre operadores de justicia, otra sobre libertad de expresión de los pueblos indígenas y una tercera sobre política pública y reparaciones. Digo esto para situarlo en contexto también por la transmisión que se está haciendo de esta audiencia. Y en ese sentido yo quisiera alguna información o análisis complementario. Por una parte quisiera escuchar de las y los peticionarios la evaluación que tienen sobre las políticas públicas del Estado en materia de pueblos indígenas. En la mañana solo se trató el tema de libertad de expresión y especialmente el de radios comunitarias, pero quisiera tener una visión más general, sobre todo considerando lo que aquí se planteaba en temas de desigualdad y de problemas estructurales en materia de derechos económicos, sociales y culturales que afectan de manera desproporcionada a los pueblos indígenas. Entonces quisiera escuchar una evaluación sintética, claro, de las políticas públicas en la materia. Y por otra parte, ya sea para una o las dos partes en la audiencia, en la medida que haya tiempo para ello, también preguntarle en relación con la manera en que ustedes evalúan, peticionarios y Estado, la reforma de la justicia criminal que se llevó a cabo hace algún tiempo, entiendo en diversas fases en Guatemala.
si esto ha contribuido o no a combatir la impunidad, me refiero en general, no solo los temas de violación a los derechos humanos, y qué otros pasos se podrían dar complementarios para el fortalecimiento del sistema judicial. Gracias. Can I invite the petitioners to respond to the questions or some of the comments of the state as well? You have about 4 minutes. Brevemente, para darle el uso de la palabra a mis colegas, rescatar el último petitorio que hicimos en relación con un informe de seguimiento de la situación de derechos humanos en Guatemala. El mandato muy amplio que tiene de promoción y observancia de la defensa de los derechos humanos la Comisión se ve bien reflejado en lo que ha hecho la Comisión en relación con Guatemala. Ha hecho 5 informes de situación general de derechos humanos y 2 informes más temáticos. El último de ellos es del 2003 y solamente enuncio los títulos: Administración de Justicia, Seguridad Ciudadana, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia, Situación de Pueblos Indígenas, Situación de la Mujer, la Infancia y la Libertad de Expresión. Muchas de las recomendaciones que hizo la ilustre comisión en ese momento, hace 10 años, son sin duda alguna hoy todavía actuales y creemos que sería muy importante para la labor importantísima de promoción sobre todo y de monitoreo que hace la Comisión, ver si se puede actualizar este informe para poder darle seguimiento y cauce a las propias recomendaciones que la ilustre Comisión encontró en ese momento. Y paso la palabra a mis colegas. Yo me voy a referir a la pregunta con respecto a la reforma tributaria. Sí, efectivamente, la reforma se dio en los primeros días de la ingresada del nuevo gobierno. Es de felicitar de que esta reforma sí surge a partir del diálogo del grupo promotor del diálogo fiscal, que surge a partir de los acuerdos de paz. Sin embargo, hay aspectos que luego, después de negociaciones a puertas cerradas, específicamente con el CACIF, la Cámara Empresarial, queda con muchos retrocesos. Específicamente me voy a referir a exoneraciones que permanecen para industria extractiva y que la mayor carga continúa siendo sobre las capas medias. En este sentido, aún queda muy distorsionada de la lógica original de esa reforma tributaria y es regresiva. Y con respecto al tema de las políticas públicas de pueblos indígenas, de manera muy concreta, en una palabra, es de que se quedan cortas, completamente cortas. Me voy a referir a 2 aspectos puntuales. Uno, a la que ya hice mención, que es la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, su ley específicamente, que si bien esta es destinada, pone como sujeto priorizado a las mujeres y hombres en el área rural, es de mencionar las peticiones que se realizaron a través de la marcha indígena campesina que caminó desde largas distancias, desde la ciudad de Cobán para Guatemala, para solicitar su aprobación. Y cabe mencionar que todos los presidentes de las bancadas del Congreso, firmaron su compromiso para apoyarla, incluyendo la bancada mayoritaria del partido oficial que está en gobierno. Y segundo, también a la situación de la Defensoría de la Mujer Indígena. Esto es de mencionar los aspectos regresivos que se han dado en el Estado ahorita. Anteriormente se tenía el consenso por parte de sociedad civil de la participación en la selección de quienes quedaban a cargo de estos puestos y hoy en día este proceso ha quedado anulado. Solo muy rápido en el tema de la policía, por lo que preguntaban. En ese sentido, por eso es importante, digamos, resaltar lo que denunciábamos como peticionarios en el tema de la militarización. Hay un debilitamiento de la policía, los procesos de formación realmente son muy cortos para una persona, para que pueda ser policía y salir a la calle. Y al igual los perfiles que se requieren para ser policía, pues aún, digamos, dejan mucho que desear y el proceso de reforma policial no avanza en Guatemala, ¿no? Adicionalmente, pues el Estado ha estado utilizando más el ejército en vez de fortalecer a la policía civil. En cuanto al tema de policía privada, efectivamente, como sociedad civil hemos estado impulsando que se regulice, se dé una legislación para regular la policía privada de seguridad. Sin embargo, pues es una iniciativa de ley que está muerta en el Congreso de la República. Y en cuanto al tema de justicia,
reconocemos que el Estado ha hecho muchos esfuerzos en los últimos años, pero aún hay temas pendientes, ¿no? Básicamente en cuestión de reformas, es prioritario la reforma, por ejemplo, la Ley Orgánica del Ministerio Público, seguir impulsando los procesos de la oralización de los procesos y de alguna manera, como le decíamos, para disminuir la impunidad, también pues implementar la recién creada DIGICRI. Can I just give you a few seconds to... Gracias. Sí, solo para complementar un poco lo que respecta a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son los mayoritarios de Guatemala, es donde existe la mayor conflictividad social por diversos temas, por industria extractiva, entre unos, y es muy cuestionado y no se reconoce en sí el sistema jurídico de los pueblos indígenas. Entonces, solo para complementar un poco, gracias. Welcome the state's observations as well. Bueno, solo queremos hacer algunos de los comentarios referidos a algunas de las situaciones que se han mencionado acá. Por un lado, el Estado de Guatemala y el gobierno a inicios de 2012 impulsó por la vía del Congreso la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que fue un avance importante en materia de derechos humanos y de lo que es el derecho internacional humanitario. Asimismo, en el tema de tecnificación y de desarrollo y de profesionalización de la investigación criminal, también se aprobó la creación de la Policía Técnica de Investigación Criminal, que es otro paso, que obviamente pues los procesos de su formación y de su desarrollo están en vías. En cuanto a materia de justicia y de persecución o de investigación, dos leyes importantes se impulsaron, como es la ley de extinción de dominio para la persecución y ahí sí que investigación de los bienes ilegales obtenidos por crimen organizado, y también la ley contra el enriquecimiento ilícito, que es otra de las grandes tareas que ha hecho el Estado de Guatemala para el fortalecimiento de su lucha contra la impunidad y el crimen organizado. Queremos reconocer que en materia del Sistema Nacional de Diálogo, los procesos y los espacios en la mesa de diálogo han sido importantes. Por ejemplo, ahorita hay una negociación que se está haciendo para todo el tema del Valle del Polochic, que es una negociación que abarca un aproximado de 150 millones de quetzales para poder hacer un trabajo de reparaciones y de desarrollo integral dentro de todo lo que ha sido los acontecimientos que ahí se dieron históricamente. Asimismo, el mismo presidente de la República, jefe de Estado, estuvo al frente y está al frente del impulso de la Ley de Desarrollo Rural Integral. Quería referirme al tema de la Policía Nacional. Entendemos perfectamente que hay una desproporción en materia de policías privados y la Policía Nacional Civil. En este momento, en la Academia Nacional de la Policía, se está impulsando un eje transversal de derechos humanos para que todos los policías que se vayan a graduar, que son más o menos 5,000, estén suficientemente capacitados en materia de derechos humanos. También a los 25,000 que ya están graduados se va a implementar cursos complementarios de derechos humanos y a todo el personal del Ministerio de Gobernación. De igual manera, en la Escuela Superior de Oficiales, con la comisionada de la Reforma Policial, la exministra Adela de Torreviarte, estamos impulsando que en esta Escuela Superior de Oficiales, todos que son profesionales y muchos de ellos que están pasando a la DIGICRI, tengan un curso superior de derechos humanos. Esto porque entendemos que una de las problemáticas más importantes del país es garantizar el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos por parte de las autoridades del Estado. Gracias. My gratitude both to the petitioners and to the state for the presentations you've made. Any additional information you can share with us on the matters relevant to this hearing, we welcome receiving it after. Thank you again.